Soy Antonio, me dicen el norteño del volante, tengo 50 años rodando estas carreteras mexicanas, y mi Scania azul el Milagro azul ha sido testigo de muchas historias, pero ninguna como esta. Amigos de la carretera, antes de comenzar con esta historia que les va a tocar el corazón, quiero preguntarles algo muy personal. ¿Alguna vez han ayudado a un desconocido en la carretera sin esperar nada a cambio? Porque lo que les voy a contar hoy me pasó hace apenas 3 meses y todavía no puedo creer lo que esta abuelita hizo por mí después de que la ayudé. Déjenme sus respuestas aquí en los comentarios, quiero leer cada una de sus historias. Y si esta es la primera vez que me escuchan, suscríbanse al canal porque aquí compartimos relatos reales de fe, esperanza y esos milagros que solo pasan en la carretera. Den un me gusta si creen que todavía existe gente buena en este mundo, porque esta historia les va a demostrar que sí. Era un martes de octubre, como las 4 de la tarde, y el calor pegaba bien recio en la carretera Federal 45, rumbo a Torreón. El sol se reflejaba en el asfalto como si fuera un espejo roto, y el aire acondicionado del Milagro azul batallaba contra ese calor del demonio que se metía por todas partes. Llevaba ya 8 horas manejando desde Guadalajara, con una carga de electrodomésticos que tenía que entregar antes del jueves, cuando vi algo que me hizo pisar el freno de golpe. Ahí, a un lado de la carretera, bajo la sombra escasa de un mezquite seco, estaba una abuelita. Pequeñita, como de unos 70 años, vestida con un vestido de flores desteñido y un rebozo negro que se agitaba con el viento caliente. Tenía las manos juntas sobre el pecho, y sus ojos, hermanos, sus ojos se veían perdidos, como si estuviera esperando a alguien que nunca llegaría. A sus pies había una maleta de esas antiguas, de cartón café, toda raída y amarrada con un mecate. Me paré en el acotamiento y bajé de la cabina. El calor me pegó en la cara como una cachetada, y pude oler esa mezcla de tierra seca, diésel caliente y hierba quemada que conocemos bien los que rodamos estas carreteras. La abuelita me vio acercarme y se puso de pie despacito, como si le dolieran los huesos. Tenía las mejillas coloradas por el sol y las lágrimas que ya se habían secado, pero que dejaron esas marquitas aladas en su cara arrugadita. ¿Está usted bien, señora?, le pregunté, quitándome la gorra por respeto. Ella me miró con esos ojitos aguados, del color del café con leche, y negó con la cabeza. No, mijito, no estoy bien. Mi hijo me dejó aquí hace como 3 horas. Dijo que ya venía por mí, pero... Se le quebró la voz y se limpió la nariz con la punta del rebozo. Creo que ya no va a venir. En ese momento sentí como si me hubieran clavado una espina en el pecho. Esta abuelita estaba abandonada ahí, en medio de la nada, bajo un sol que derretía las piedras. Le calculé como unos 40 kilómetros hasta el pueblo más cercano, y para colmo, ya se empezaban a ver las nubes negras a lo lejos. Se venía una tormenta de las bravas. ¿Cómo se llama, señora?, le pregunté, acercándome más para darle un poco de sombra con mi cuerpo. Esperanza, me llamo Esperanza Morales, pero todos me dicen Doña Espe. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando mucho tiempo. Vivo en San Pedro de las Colonias, pero mi hijo, ay, mijito, mi hijo me trajo hasta acá y me dijo que me esperara, que iba por gasolina. Ya no sé qué hacer. El viento empezó a soplar más fuerte, levantando remolinos de polvo que nos picaban los ojos. Los truenos se oían cada vez más cerca, y yo sabía que en menos de 1 hora iba a caer el chaparrón. No podía dejar a esta abuelita ahí, abandonada como un perro.
pero también sabía que si me desviaba a San Pedro de las Colonias, llegaría tarde con mi carga, y eso significaba perder el viaje y quedar mal con el patrón. Pero cuando vi cómo doña Espe se agarraba fuerte de su maleta, como si fuera lo único que le quedaba en este mundo, supe que no tenía opción. Hay cosas que no se pueden ignorar, y una abuelita abandonada en la carretera es una de esas cosas que te marcan para toda la vida. Señora Esperanza, súbase a la cabina. No la puedo dejar aquí, le dije, ayudándola a cargar su maleta. Ella me miró con desconfianza al principio, como esos animalitos heridos que ya no confían en nadie. ¿De verdad me va a ayudar, joven? Es que ya no sé en quién creer. Le puse la mano en el hombro, y sentí cómo temblaba, no sé si del miedo o del frío que empezaba a meter el viento. Mientras la ayudaba a subir al Milagro Azul, doña Espe me empezó a contar su historia. Y créanme, cada palabra que salía de su boca era como un puñal que se me clavaba en el alma. Mi hijo Roberto, ay mijito, era mi única familia. Su papá murió cuando él tenía 12 años, de un infarto allá en la mina donde trabajaba. Desde entonces fuimos nomás él y yo contra el mundo. Arrancamos rumbo a San Pedro de las Colonias, y conforme avanzábamos por esa carretera polvosa, doña Esperanza me contaba cómo había criado a su hijo lavando ropa ajena y vendiendo tamales en la esquina de la iglesia. Me levantaba a las 4 de la mañana para hacer la masa, mijito. Mis manos quedaban todas agrietadas del nixtamal, pero todo era por darle estudios a mi Roberto. Él era muy inteligente, sacaba puras buenas calificaciones. Se le iluminaban los ojos cuando hablaba de cuando su hijo era pequeño, pero después su voz se volvía triste, como el viento que silba entre las casas abandonadas. Cuando creció, se fue a trabajar a la ciudad. Primero mandaba dinero cada mes, me hablaba por teléfono todos los domingos. Pero después conoció a esa mujer. Escupió las palabras como si fueran veneno. Su esposa nunca me quiso, dice que soy una carga, que ya estoy muy vieja para andar estorbando. Roberto cambió, ya no era el mismo niño que yo crié. La última vez que fui a visitarlos, ella me dijo que mejor me fuera a un asilo, que ellos ya no me podían mantener. Las lágrimas le corrían por las mejillas arrugadas, y yo tenía que apretar el volante para no voltearme a consolarla. El viento comenzó a meter más fuerza, y las primeras gotas de lluvia empezaron a estrellarse contra el parabrisas. Doña Espe se envolvió más en su rebozo y siguió hablando, como si necesitara sacar todo ese dolor que traía guardado. Hace 2 semanas Roberto llegó a mi casa. Yo me puse feliz, pensé que venía a pedirme perdón, a decirme que me extrañaba. Pero no, mijito. Llegó a decirme que ya había vendido la casa donde vivía, la misma casa donde él nació. ¿Vendió su casa, señora?, le pregunté, sin poder creerlo. Ella asintió, limpiándose las lágrimas con el rebozo. Dijo que necesitaba el dinero para poner un negocio con su mujer. Que yo ya no podía vivir sola, que era peligroso. Me dijo que me había conseguido un lugar en un asilo en Saltillo, que era lo mejor para todos. Se hizo un silencio bien pesado dentro de la cabina, solo se escuchaba el rugir del motor y el repiquetear de la lluvia que ya empezaba a caer más fuerte. Hoy vino por mí, mijito. Me subió al carro con mi maleta, y yo pensé que íbamos derecho al asilo. Pero en el camino me dijo que necesitaba hacer una parada, que comprara unos cigarros y gasolina. Me bajó aquí y me dijo que me esperara. Eso fue hace 4 horas. La lluvia ya caía a cántaros, y los relámpagos iluminaban el cielo como si fuera el mismísimo día del juicio.
Doña Esperanza se quedó callada, mirando por la ventana, y yo sabía que estaba pensando en cómo su propio hijo la había abandonado en medio de la carretera, como si fuera un animal que ya no servía. ¿Sabe qué es lo que más me duele, mijito?, me preguntó con una voz quebradita. Que lo sigo queriendo. Después de todo lo que me ha hecho, sigo esperando que se arrepienta, que regrese por mí. Pero creo que esta vez ya no va a volver. Cuando doña Espe terminó de contarme su historia, sentí como si me hubieran puesto una piedra bien pesada en el pecho. Ahí iba yo, manejando bajo esa lluvia que caía como si el cielo estuviera llorando, con una abuelita que había sido abandonada por su propio hijo. Y en ese momento, compadres, tomé una decisión que me cambiaría la vida para siempre. Doña Esperanza, le dije, con la voz medio quebrada, usted no va a ningún asilo. Ni hoy, ni mañana, ni nunca si yo puedo evitarlo. Ella me volteó a ver con esos ojos llenos de lágrimas, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero mijito, ¿cómo? Yo no tengo a dónde ir, no tengo familia, no tengo nada. Agarré el volante con más fuerza y le dije algo que ni yo mismo sabía de dónde había salido. Mi esposa Carmela y yo vivimos en Monterrey. Tenemos una casa grandecita, con un cuarto de sobra. Si usted quiere, puede venir a vivir con nosotros mientras encontramos una solución. Las palabras salieron de mi boca como si alguien más las estuviera diciendo, pero en cuanto las dije, supe que era lo correcto. Doña Esperanza se quedó callada un buen rato, nada más mirando la lluvia que golpeaba el parabrisas. Después se volteó hacia mí y me dijo, ¿por qué haría eso por una desconocida como yo? ¿Por qué se arriesgaría por una vieja que ya no sirve para nada? Su voz temblaba, y yo podía ver que batallaba para creer que alguien pudiera ser bueno con ella después de lo que había pasado. Porque mi madre también se llamaba Esperanza, le contesté, y al decirlo sentí un nudo en la garganta que casi no me dejaba hablar. Ella murió hace 10 años, y siempre me enseñó que hay que ayudar al prójimo, especialmente a los que están solos. Además, señora, usted no está sola. Dios la puso en mi camino por algo. Saqué el celular y marqué a Carmela. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Bueno, Antonio, ¿cómo vas con el viaje? Su voz sonaba preocupada porque sabía que no acostumbraba llamar a esas horas. Carmela, mi amor, necesito contarte algo importante. Encontré a una abuelita abandonada en la carretera y la voy a traer a la casa. Hubo un silencio del otro lado de la línea y después Carmela me dijo, ¿está bien ella? ¿Necesita doctor? Eso era mi Carmela, siempre pensando en los demás antes que en ella misma. Está bien físicamente, pero necesita un hogar, aunque sea por un tiempo. ¿Qué opinas? Sin dudar ni un segundo, mi esposa me contestó, tráela, Antonio. Tengo el cuarto de visitas listo y voy a poner café de olla para cuando lleguen. Cuando colgué el teléfono, doña Esperanza tenía los ojos llenos de lágrimas otra vez, pero esta vez eran lágrimas diferentes. ¿De verdad su esposa me va a recibir? ¿Así como así, sin conocerme? Le tomé la mano arrugadita y se la apreté con cariño. Señora, Carmela es un ángel. Va a cuidarla como si fuera su propia madre. Cambiamos de rumbo hacia Monterrey, y aunque eso significaba que iba a llegar tarde con mi carga y probablemente me iban a descontar del pago, me sentía en paz. A veces en la vida hay que escoger entre hacer lo correcto y hacer lo conveniente, y ese día escogí hacer lo correcto.
La lluvia empezó a amainarse conforme nos alejábamos de esa carretera maldita donde encontré a doña Espe. Ella se quedó dormida en el asiento, abrazada a su maleta, y por primera vez en mucho tiempo tenía la cara tranquila. Iba ronroneando bajito, como los niños cuando se sienten seguros. Pero lo que no sabía, paisanos, es que esa decisión de llevarme a doña Esperanza a mi casa iba a cambiar mi vida de una manera que jamás me hubiera imaginado. Porque a veces, cuando ayudas a alguien, no sabes que en realidad esa persona te va a ayudar a ti más de lo que tú la ayudas a ella. Llegamos a Monterrey como a las 10 de la noche. La lluvia ya había parado, pero las calles todavía estaban mojadas y brillaban con las luces de los carros. Doña Esperanza se despertó cuando parqueé el Milagro Azul afuera de mi casa, en la colonia Independencia. Se veía confundida, como cuando uno despierta en un lugar que no conoce. «¿Ya llegamos, mijito?», me preguntó, tallándose los ojos con el dorso de la mano. «Sí, señora, ya estamos en casa». Cuando dije esa palabra, casa, vi cómo se le iluminó la cara. Hacía mucho tiempo que nadie le decía que tenía una casa donde llegar. Antes de que pudiéramos bajar, la puerta de la entrada se abrió y salió Carmela. Mi esposa es una mujer pequeñita, como de 50 años, con el cabello canoso recogido en un chongo y siempre con su delantal puesto. Pero esa noche se veía como un ángel bajo la luz del porche. Traía una taza humeante de café en las manos y una sonrisa que le llegaba hasta los ojos. «Doña Esperanza, bienvenida a su casa», le dijo Carmela, ayudándola a bajar del camión. Y cuando dijo su casa, no lo dijo por decir. Lo dijo de corazón, como si realmente fuera su familia. Doña Espe se puso a llorar ahí mismo, parada en la banqueta, bajo la luz amarilla del farol. Pero estas eran lágrimas buenas, lágrimas de alivio. «No llore, abuelita», le dijo Carmela, abrazándola como si la conociera de toda la vida. «Ya está usted en casa, ya está a salvo». Carmela siempre había sido así, con un corazón más grande que una catedral. Por eso me enamoré de ella hace 28 años, y por eso sigue siendo la mujer más buena que conozco. Entramos a la casa, y yo pude ver cómo doña Esperanza se quedaba pasmada viendo todo. No es que tuviéramos una casa muy lujosa, pero sí era calientita y acogedora. Las paredes estaban pintadas de amarillo claro, había plantas en las ventanas, y se olía a canela y café recién hecho. En la sala teníamos un sofá café medio viejo pero cómodo, y en la pared colgaba una imagen de la Virgen de Guadalupe que había sido de mi mamá. «Siéntese aquí, doña Espe», le dijo Carmela, llevándola al sofá. «Debe estar muy cansada del viaje». Le puso la taza de café en las manos, y doña Esperanza la agarró como si fuera un tesoro. «Ay, señora Carmela, no sé cómo agradecerles. Hace mucho tiempo que nadie era tan bueno conmigo». Carmela se sentó junto a ella y le tomó las manos. «No tiene nada que agradecer. Aquí tiene su casa y su familia. Antonio me contó lo que pasó, y quiero que sepa que nunca más va a estar sola». Cuando mi esposa dijo eso, sentí como se me hinchaba el pecho de orgullo. Tenía la mujer más buena del mundo. Esa noche, después de que le mostramos a doña Esperanza su cuarto y la ayudamos a acomodarse, Carmela y yo nos quedamos platicando en la cocina. «Hiciste bien, Antonio», me dijo, sirviendo más café. «Esa abuelita necesitaba un milagro, y Dios nos escogió a nosotros para dárselo». Pero lo que no sabíamos, gente, es que nosotros también necesitábamos un milagro.
Hacía 3 años que Carmela y yo no podíamos tener hijos, y la casa se sentía muy silenciosa, muy vacía. Habíamos ido a doctores, habíamos rezado, habíamos hecho promesas, pero nada. Nuestra casa estaba llena de amor, pero faltaba alguien con quien compartirlo. Esa primera noche, con doña Esperanza durmiendo en el cuarto de visitas, la casa se sintió diferente. Se oía más viva, más completa. Como si finalmente hubiera llegado la persona que estaba faltando. Y cuando apagué la luz y me quedé dormido, por primera vez en mucho tiempo soñé con cosas buenas. Una semana después de que doña Esperanza llegara a nuestra casa, las cosas habían cambiado de una manera increíble. Esa abuelita tenía unas manos mágicas para cocinar y cada mañana nos despertábamos con el olor de tortillas recién hechas y frijoles refritos que sabían a gloria. Carmela estaba feliz como no la había visto en años, y yo llegaba del trabajo con ganas de estar en casa, de platicar, de escuchar las historias que doña Espe nos contaba de cuando era joven. Pero ese jueves por la tarde pasó algo que ninguno de nosotros esperábamos. Estaba yo descargando el Milagro Azul cuando llegó a la casa un señor mayor, como de unos 60 años, vestido con guayabera blanca y pantalón de mezclilla. Tenía el cabello completamente blanco, unos lentes pequeños, y caminaba con un bastón de madera tallada. Se veía como gente educada, de esas personas que cuando hablan, uno se queda callado para escuchar. Disculpe, joven, me dijo con una voz pausada y respetuosa, ¿aquí vive la señora Esperanza Morales? Se me hizo raro que alguien preguntara por doña Espe, porque hasta donde sabíamos, ella no conocía a nadie en Monterrey. Sí, señor, aquí vive. ¿Usted quién es, si no es molestia? El señor se quitó un sombrero de palma que traía y me extendió la mano. Me llamo Heriberto Salinas, soy abogado jubilado. Vengo buscando a la señora Esperanza porque tengo información muy importante para ella. ¿Podría hablar con ella, por favor? Algo en su forma de hablar, tan seria y formal, me hizo correr a buscar a doña Espe. La encontré en la cocina, ayudando a Carmela a preparar la cena. Cuando le dije que había un abogado preguntando por ella, ¿se le puso la cara blanca como la calorías un abogado? Ay, Dios mío, ¿será que Roberto me quiere meter a la fuerza al asilo? ¿Será que me va a quitar lo poquito que me queda? Se le empezaron a temblar las manos, y Carmela tuvo que sentarla en una silla. No se preocupe, doña Espe, le dijo mi esposa, sobándole la espalda. Aquí estamos nosotros, nadie la va a lastimar. Salimos los tres al patio, donde el licenciado Salinas esperaba pacientemente, con una carpeta café bajo el brazo. Señora Esperanza Morales, dijo el abogado, quitándose los lentes para limpiarlos, he estado buscándola por más de un mes. Represento el testamento de su hermana, la señora Carmen Morales, viuda de Hernández. Doña Espe se quedó con la boca abierta, como si hubiera visto un fantasma. ¿Carmen? Mi hermana Carmen, preguntó con la voz quebradita. Pero si no he sabido de ella en más de 20 años. Nos peleamos por una tontería, y después ya no supimos nada una de la otra. El licenciado asintió y abrió su carpeta. Su hermana falleció hace 2 meses en Guadalajara. Murió de una enfermedad del corazón, pero antes de morir me contrató para que la buscara a usted. Me dijo que ustedes se habían peleado cuando eran jóvenes, pero que nunca había dejado de amarla y de extrañarla. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de doña Esperanza. Carmen siempre fue muy orgullosa, murmuró doña Espe, limpiándose los ojos con el delantal. Yo también era muy necia.
Nos peleamos porque ella no quiso venir al funeral de mi esposo y yo le dije cosas horribles. Después ya no hablamos nunca más. El licenciado sacó unos papeles de la carpeta y se los enseñó. Señora Esperanza, su hermana le heredó todo lo que tenía. Una casa en la Colonia del Valle en Guadalajara, una cuenta de banco con 200,000 pesos y un negocio pequeño de costura que daba buenas ganancias. Doña Espe se quedó muda, nada más mirando los papeles como si fueran de otro planeta. ¿Todo eso es mío?, preguntó con una voz que apenas se escuchaba. ¿Carmen me dejó todo eso? El abogado sonrió por primera vez desde que había llegado. Sí, señora. Y también me dejó una carta para usted. Sacó un sobre amarillo y se lo entregó con mucho cuidado. Cuando doña Esperanza abrió esa carta y empezó a leer, se puso a llorar como si se le fuera a salir el alma. Y en ese momento, compadres, supe que Dios había mandado a ese abogado justo cuando más lo necesitábamos. Porque a veces los milagros llegan cuando menos los esperamos y de las maneras más extrañas. 2 semanas después de la visita del licenciado Salinas, estábamos empacando las pocas cosas de doña Esperanza para el viaje a Guadalajara. Pero las cosas no habían salido como cualquiera pensaría. Porque cuando doña Espe leyó la carta de su hermana Carmen, nos dijo algo que nos dejó a todos con la boca abierta. Mijitos, nos dijo esa noche, con la carta todavía temblándole en las manos, Carmen me pide perdón en esta carta. Me dice que siempre me amó, que fue muy orgullosa para buscarme y que espera que yo pueda perdonarla también. Se le quebró la voz y se limpió las lágrimas con la manga de su vestido. Pero también me dice otra cosa. Me dice que si algún día encuentro una familia que me quiera de verdad, que no la deje ir por el dinero o las propiedades. Carmela y yo nos quedamos callados, porque sabíamos lo que venía. Doña Esperanza nos había tomado tanto cariño como nosotros a ella, y la idea de separarnos se nos hacía imposible. Era como si hubiéramos sido familia toda la vida. Por eso, siguió doña Espe, con una sonrisa que le iluminaba toda la cara, quiero que ustedes vengan conmigo a Guadalajara. La casa es grandota, tiene 3 recámaras y un patio precioso. Podemos vivir juntos, como la familia que somos ahora. Antonio puede manejar su camión desde allá y Carmela puede ayudarme con el negocio de costura. Gente, cuando doña Esperanza nos propuso eso, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima que ni sabía que cargaba. Carmela se puso a llorar de la emoción y yo tuve que salirme al patio para que no me vieran aguadito también. Después de tanto tiempo sintiéndonos solos, finalmente habíamos encontrado lo que tanto habíamos buscado, una familia completa. El viaje a Guadalajara lo hicimos en el Milagro Azul, con todas nuestras cosas empacadas en la caja del tráiler. Doña Espe iba en la cabina conmigo, y Carmela decidió irse en el autobús para ayudar con las cosas más delicadas. Era un sábado de noviembre, con el cielo azul clarito y un sol que calentaba pero no quemaba. Cuando llegamos a la Colonia del Valle y vimos la casa de la hermana de doña Esperanza, no podíamos creer lo bonita que estaba. Era una casa de 2 pisos, pintada de color rosa pastel, con un jardín lleno de rosas rojas y bugambilias moradas. Tenía una cochera amplia donde cabía perfectamente mi Scania y un portón de hierro forjado que le daba un aire elegante pero acogedor. Esta era la casa de Carmen, nos dijo doña Espe, sacando las llaves que le había dado el licenciado. Siempre fue muy cuidadosa con sus cosas. Miren qué bonito jardín tenía. Efectivamente, se veía que alguien había cuidado esa casa con mucho amor.
Las plantas estaban verdes y bien podadas, las ventanas brillaban limpias, y hasta había una hamaca colgada entre dos árboles de mango. Entramos a la casa, y era como entrar a un sueño. Los pisos eran de mosaico blanco con flores azules, las paredes estaban pintadas de amarillo claro, y había muebles de madera maciza que se veían caros pero cómodos. En la sala había un sofá grande de color crema, una mesa de centro con patas talladas, y en las paredes colgaban fotografías de Carmen cuando era joven. Miren, dijo doña Esperanza, señalando una foto donde se veían dos niñas abrazadas, esas somos Carmen y yo cuando teníamos como 8 y 10 años. Éramos inseparables. Se le humedecieron los ojos, pero esta vez eran lágrimas buenas, lágrimas de reencuentro. La cocina era amplia, con una estufa de gas grande, un refrigerador nuevo, y una mesa de madera donde cabían 6 personas fácilmente. En el patio trasero había más plantas, un lavadero techado y un cuartito que Carmen había usado para su negocio de costura, con 2 máquinas Singer y estantes llenos de telas de colores. Esa primera noche en la casa nueva, los 3 nos sentamos en el patio a tomar café de olla y a ver las estrellas. Doña Esperanza nos contaba historias de cuando ella y Carmen eran niñas, de cómo jugaban en un patio parecido a ese, de cómo se prometían que nunca se separarían. Gracias, Carmencita, murmuró doña Espe, mirando hacia el cielo, gracias por darme otra oportunidad de ser feliz. Y yo supe, en ese momento, que estábamos exactamente donde teníamos que estar. Los primeros días en la casa de la colonia del Valle fueron como aprender a caminar otra vez. Todo era nuevo, todo era diferente, pero también todo era nuestro. Doña Esperanza se despertaba tempranito, como a las 5 de la mañana, y se ponía a regar las plantas de Carmen como si fuera un ritual sagrado. Tengo que cuidarlas como ella las cuidaba, nos decía, para que sigan bonitas y no se vayan a marchitar. Carmela se enamoró del cuarto de costura desde el primer día. Se pasaba horas ahí, aprendiendo a usar las máquinas Singer que Carmen había dejado, tocando las telas como si fueran tesoros. Antonio, nunca había visto tantos colores juntos, me decía con los ojos brillantes, mira estas telas de seda, y estas de algodón tan suavecitas. Doña Carmen tenía muy buen gusto. Yo tuve que acostumbrarme a manejar el Milagro Azul por las calles de Guadalajara, que son más angostas y enredadas que las de Monterrey. Los primeros días me perdía seguido, y llegaba a la casa bien cansado y de mal humor. Pero doña Espe siempre me esperaba con un platito de algo rico y una sonrisa que me quitaba todo el cansancio. El primer desafío serio llegó cuando fuimos a conocer a los vecinos. Doña Esperanza estaba nerviosa porque no sabía cómo la iban a recibir, si la iban a aceptar o si la iban a ver como una intrusa en la casa de Carmen. ¿Y si piensan que no tengo derecho a estar aquí?, me preguntaba, retorciéndose las manos. ¿Y si creen que me robé la casa? Pero la primera que se acercó fue doña Refugio, una señora de como 60 años que vivía en la casa de al lado. Era gordita, con el cabello pintado de rubio y una sonrisa que se le salía de la cara. ¿Usted es Esperanza, la hermana de Carmen?, le preguntó, y cuando doña Espe asintió toda tímida, doña Refugio la abrazó como si la conociera de toda la vida. ¡Ay, qué bueno que por fin llegó! Carmen siempre hablaba de usted, siempre me decía que tenía una hermana en el norte pero que eran muy orgullosas las dos para buscarse. Qué lástima que no se pudieron reconciliar en vida, pero qué bueno que usted está aquí ahora. Y así, con ese abrazo, doña Esperanza se ganó a toda la cuadra. Los vecinos empezaron a llegar uno por uno.
Don Ramiro, el del puesto de periódicos en la esquina, que nos regaló el primer día el informador para que nos enteráramos de las noticias de Guadalajara. La señora Conchita, que tenía una tiendita y nos fió la primera despensa hasta que pudiéramos ir al banco. Y los muchachos de enfrente, que me ayudaron a bajar las cosas pesadas del camión sin que se los pidiera. Pero la conquista más grande llegó cuando doña Esperanza decidió reabrir el negocio de costura de Carmen. Al principio tenía miedo de tocar las máquinas, como si fuera a dañar la memoria de su hermana. Pero Carmela la convenció de que Carmen habría querido que el negocio siguiera vivo. La primera clienta que llegó fue la señora Betty, una mujer joven que necesitaba que le arreglaran un vestido para una boda. Doña Esperanza trabajó en ese vestido como si fuera para la mismísima Virgen de Guadalupe, midiendo y remidiendo, cosiendo y descosiendo hasta que quedó perfecto. Cuando la señora Betty se vio en el espejo, se puso a llorar de la emoción. Nunca me había visto tan bonita. Me queda perfecto. Y le pagó el doble de lo que doña Espe le había pedido. Esa noche, cuando contamos el dinero que había ganado, doña Esperanza se puso de rodillas en el patio, frente a una imagen de la Virgencita que había colgado en la pared. Virgencita linda, le rezó con las manos juntas, te prometo que voy a usar este don que me diste para ayudar a la gente. Voy a hacer ropa bonita y barata para las muchachas que no tienen mucho dinero, y parte de lo que gane lo voy a dar a los pobres. Si me ayudas a que este negocito salga adelante, yo te prometo que nunca me voy a olvidar de dónde vengo ni de la gente que me ayudó. Esa promesa, paisanos, iba a cambiar no solo nuestras vidas, sino las vidas de muchas personas en la colonia del Valle. Porque cuando alguien hace una promesa de corazón a la Virgencita, ella siempre la escucha. 3 meses después de haber llegado a Guadalajara, el negocio de costura había crecido de una manera que ninguno de nosotros esperaba. Doña Esperanza se había vuelto famosa en toda la colonia del Valle por sus arreglos perfectos y sus precios justos. Las señoras venían desde colonias lejanas para que les cosiera vestidos de 15 años, trajes de primera comunión y hasta vestidos de novia. Pero lo más bonito era ver cómo doña Espe cumplía su promesa a la Virgencita. Cada vez que una muchacha llegaba sin dinero suficiente, ella le hacía el vestido de todos modos, nada más le pedía que rezara un Ave María. La belleza no debe ser solo para los ricos, decía, mientras medía y cortaba con sus manos expertas. Todas las mujeres merecen sentirse bonitas en los días importantes. Carmela se había vuelto su mano derecha en el negocio. Aprendió a usar las máquinas Singer como si hubiera nacido con una aguja en la mano, y tenía un ojo para los colores y las telas que parecía un don del cielo. Las dos trabajaban desde temprano hasta la tarde, platicando y riéndose como si fueran madre e hija de verdad. Un día, doña Refugio llegó con una propuesta que nos cambiaría la vida otra vez. Comadre Esperanza, le dijo, entrando al taller como siempre hacía, sin tocar, se me ocurrió una idea. El próximo domingo es el Día de la Virgen de Guadalupe y quería organizar algo especial aquí en la cuadra. ¿Qué le parece si hacemos una comida comunitaria en el patio de su casa? Doña Esperanza se quedó pensando un momento y después una sonrisa le iluminó toda la cara. ¿Sabe qué, comadre? Me parece una idea padrísima. Podemos invitar a todos los vecinos y cada quien puede traer algo. Yo puedo hacer mole, que era la especialidad de mi hermana Carmen. Y así empezó la organización de lo que se convertiría en la fiesta más bonita que había visto la colonia del Valle en años.
Doña Refugio se encargó de avisar a todos los vecinos, don Ramiro puso carteles en su puesto de periódicos y la señora Conchita donó refrescos de su tiendita. Hasta los muchachos de enfrente se ofrecieron a ayudar con las mesas y las sillas. El domingo llegó con un cielo azul clarito y un sol que calentaba pero no molestaba. Desde temprano empezaron a llegar los vecinos con sus platillos. Doña Refugio trajo tamales oaxaqueños, la señora Conchita llegó con un pozole que olía a gloria, y don Ramiro apareció con un cabrito que había estado cocinando desde la madrugada. Pero el platillo estrella fue el mole de doña Esperanza. Había empezado a prepararlo desde el sábado, moliendo chiles en el metate que encontró en la cocina de Carmen, tostando ajonjolí y mezclando especias que había comprado en el mercado de San Juan de Dios. El olor que salía de esa cocina era para volverse loco. Este mole me lo enseñó a hacer mi hermana Carmen cuando éramos jóvenes, le contaba a quien quisiera escuchar, mientras revolvía la olla con una cuchara de madera. Ella siempre decía que el secreto estaba en ponerle amor a cada ingrediente, en no tener prisa y en bendecir la comida antes de servirla. Cuando sonaron las campanadas de las 12 del día, todo el patio estaba lleno de gente. Habían venido como 40 personas, desde niños chiquitos hasta abuelitos que caminaban con bastón. Todas las mesas estaban abarrotadas de comida y el ambiente se sentía como si fuéramos una gran familia reunida. Antes de empezar a comer, doña Esperanza pidió que hiciéramos un círculo alrededor de la imagen de la Virgencita que había colgado en el patio. Quiero dar gracias, dijo con la voz emocionada, por haberme dado una nueva familia, una nueva casa y una nueva oportunidad de ser feliz. Y quiero agradecer a mi hermana Carmen, que desde el cielo nos está cuidando. Todos tomamos de las manos, y doña Refugio empezó a cantar las mañanitas a la Virgencita. Las voces se fueron uniendo una por una, hasta que todo el patio vibró con esa canción que nos salía del alma. Y cuando terminamos, todos gritamos «Viva la Virgen de Guadalupe» con tanta fuerza que estoy seguro de que se oyó hasta en el centro de Guadalajara. Esa tarde, mientras comíamos y platicábamos bajo la sombra de los árboles de mango, me di cuenta de que habíamos encontrado algo que vale más que todo el dinero del mundo, una comunidad, una familia elegida, un lugar donde pertenecer. Y todo había empezado con un acto de bondad en una carretera polvosa. Todo iba de maravilla hasta que llegó enero. Un martes por la mañana, cuando doña Esperanza se levantó para regar las plantas como siempre hacía, se desplomó en el patio. Carmela y yo escuchamos el ruido desde la cocina y corrimos a ver qué había pasado. La encontramos tirada junto a las macetas de rosas, pálida como un papel y con los labios morados. Doña Espe. Doña Espe, gritaba Carmela, arrodillándose junto a ella y tratando de despertarla. Yo corrí por un vaso de agua y le eché gotitas en la cara hasta que abrió los ojos despacito. ¿Qué pasó?, murmuró con una voz tan débil que apenas se escuchaba. Me sentí muy mareada, como si me fuera a caer al pozo. La llevamos cargando hasta su cuarto y la acostamos en la cama. Tenía la frente fría y sudorosa, y las manos le temblaban como hojitas en el viento. No es nada, mijitos, nos decía, tratando de sonreír, nada más me dio un mareo. Ya se me va a pasar. Pero yo veía en sus ojos que estaba asustada, más asustada de lo que quería admitir. Ese mismo día la llevamos al doctor, un señor mayor que tenía su consultorio a 3 cuadras de la casa. Después de revisarla y hacerle unos estudios, nos citó para el viernes para darnos los resultados. Esos 3 días se nos hicieron eternos. Doña Esperanza trataba de hacer su vida normal, pero se cansaba con cualquier cosa,
y a veces la encontrábamos sentada en una silla, respirando como si hubiera corrido un maratón. El viernes llegamos al consultorio del doctor Hernández tempranito. Era un hombre serio, de lentes gruesos y bata blanca que olía a medicina. Nos hizo pasar a los tres a su oficina y yo supe por su cara que las noticias no iban a ser buenas. Señora Esperanza, dijo el doctor, acomodándose los lentes, los estudios muestran que tiene el corazón muy cansado. La presión está muy alta y el corazón no está bombeando la sangre como debería. Doña Espe se quedó callada, nada más agarró la mano de Carmela y la apretó fuerte. ¿Eso qué significa, doctor?, preguntó Carmela con la voz temblorosa. El doctor suspiró antes de contestar. Significa que necesita cuidarse mucho. Nada de esfuerzos, nada de emociones fuertes, y tiene que tomar estas pastillas todos los días sin falta. Es una enfermedad seria, pero si se cuida bien, puede vivir muchos años más. Cuando salimos del consultorio, doña Esperanza iba muy callada. En el camino de regreso, se paró frente a una iglesia pequeñita que estaba cerca de la casa. Quiero entrar un ratito, nos dijo, y los tres nos metimos a esa iglesia que olía a cera y flores marchitas. Se arrodilló frente al altar, donde había una imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de velitas prendidas, y empezó a llorar quedito. Virgencita, le rezó, no me tengas miedo a la muerte, porque ya viví más de lo que esperaba. Pero te pido que me dejes ver crecer este negocito un poquito más, que me dejes cuidar a estos mijitos que me diste, y que si me tienes que llevar, sea después de que ellos ya no me necesiten. Carmela y yo nos arrodillamos junto a ella, y los tres rezamos en silencio. Afuera se oía el ruido de los carros y la gente, pero adentro de esa iglesia se sentía una paz que nos tranquilizó el alma. Esa noche, cuando llegamos a la casa, doña Esperanza nos hizo sentar en la mesa de la cocina. Mijitos, nos dijo, vamos a hablar claro. Yo ya estoy vieja, y este corazón mío ya no es el mismo de antes. Pero no quiero que se preocupen. He sido feliz estos meses con ustedes, más feliz de lo que había sido en años. No diga eso, doña Espe, le dijo Carmela, con los ojos llenos de lágrimas. Usted se va a curar, va a ver que sí. Vamos a cuidarla entre todos, y va a salir adelante. Doña Esperanza sonrió y le acarició la cara. Claro que sí, mijita. Pero también quiero que sepan que si algo me pasa, todo lo que tengo es de ustedes. Ustedes son mi familia, y esta casa es su casa para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en cómo la vida puede cambiar de un día para otro, en cómo las personas que más queremos pueden estar ahí un día y desaparecer al siguiente. Y me di cuenta de que necesitaba valorar cada momento con doña Esperanza, porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda con las personas que amamos. 2 semanas después del diagnóstico del doctor, cuando doña Esperanza ya estaba tomando sus pastillas y cuidándose como le habían dicho, pasó algo que ninguno de nosotros esperaba. Era un sábado por la tarde, y estábamos los tres en el patio tomando té de manzanilla cuando escuchamos que alguien tocaba la puerta con mucha insistencia. Yo voy, dije, levantándome de la silla. Cuando abrí la puerta, me quedé helado. Ahí parado estaba un hombre como de 40 años, moreno, con bigote, vestido con pantalón de mezclilla y camisa a cuadros. Se veía nervioso, como si hubiera estado corriendo, y tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Disculpe, señor, me dijo con voz temblorosa, ¿aquí vive la señora Esperanza Morales? Algo en su forma de preguntar me hizo sospechar quién era,
pero quise estar seguro. ¿Usted quién es?, le pregunté, sin abrir completamente la puerta. Soy Roberto, contestó, y se le quebró la voz, soy Roberto Morales. Soy el hijo de la señora Esperanza. Cuando dijo eso, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Este era el desgraciado que había abandonado a su madre en la carretera, el que la había querido meter al asilo. ¿Qué quiere?, le pregunté, sin poder esconder el coraje en mi voz. ¿Viene a terminar lo que empezó? ¿A llevársela al asilo? Roberto negó con la cabeza, y las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. No, señor. Vengo a pedirle perdón. Vengo a buscar a mi madre para pedirle que me perdone. Se veía desesperado, como un hombre que había tocado fondo y ya no tenía nada que perder. Por favor, déjeme hablar con ella. Sé que no me lo merezco, pero necesito verla. En eso escuché la voz de doña Esperanza desde el patio. ¿Quién es, Antonio? Volteé hacia atrás y la vi acercándose despacito, con Carmela ayudándola a caminar. Cuando vio a Roberto en la puerta, se paró en seco y se puso pálida como la pared. Roberto, murmuró, llevándose la mano al pecho, ¿eres tú, mijo? Roberto no pudo aguantarse más y se puso a llorar como un niño. Mamá, perdóneme. Perdóneme por todo lo que le hice. Soy un desgraciado, soy el peor hijo del mundo. Doña Esperanza se quedó parada ahí, viéndolo llorar, y yo podía ver la lucha que tenía en el corazón. Por un lado, era su hijo, el niño que había criado con tanto sacrificio. Por el otro, era el hombre que la había traicionado de la manera más cruel. ¿Por qué vienes ahora, Roberto?, le preguntó con una voz que sonaba cansada. ¿Por qué después de tanto tiempo? Roberto se limpió la cara con la manga de la camisa y trató de controlarse. Porque mi esposa me dejó, mamá. Se llevó a los niños y se fue con otro hombre. Me dijo que era un desgraciado, que no tenía corazón, que como había sido capaz de abandonar a mi propia madre en la carretera. Se le volvió a quebrar la voz. Y tenía razón, mamá. Tenía razón en todo. Cuando me quedé solo en esa casa vacía, empecé a recordar todo lo que usted hizo por mí. Cómo se levantaba temprano para hacerme el desayuno antes de ir a la escuela, cómo trabajaba de día y de noche para comprarme los útiles, cómo se quedaba despierta cuando yo estaba enfermo. Las lágrimas le corrían como ríos por la cara. Y también me acordé de la última vez que la vi. De cómo la dejé ahí en la carretera, como si fuera un animal. Mamá, esa imagen no me ha dejado dormir ni un solo día. He tenido pesadillas, he llorado todas las noches, he rezado para que Dios me perdone, pero sé que primero necesito que usted me perdone. Doña Esperanza se acercó a la puerta y yo pude ver que tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad te arrepientes, mijo? ¿De verdad sientes lo que me hiciste? Roberto asintió con desesperación. Sí, mamá. Me arrepiento con toda el alma. He buscado por todas partes, he ido a asilos, he preguntado en hospitales, he puesto anuncios en el periódico. Un señor en San Pedro de las Colonias me dijo que la había visto subirse a un camión azul y desde entonces he estado buscando ese camión por todas las carreteras. Entonces doña Esperanza hizo algo que nos sorprendió a todos. Se acercó a Roberto y le puso la mano en la cara, como solía hacer cuando él era niño. Mijo, le dijo con una voz llena de amor y dolor, el perdón ya te lo di hace mucho tiempo. Pero ahora necesito saber si tú puedes perdonarte a ti mismo.
Y ahí, en la puerta de esa casa que había sido de Carmen, madre e hijo se abrazaron como si fuera el fin del mundo. Roberto lloraba en el hombro de su mamá y doña Esperanza le acariciaba el cabello como cuando era pequeño. Era un momento tan intenso, tan lleno de dolor y de amor, que Carmela y yo tuvimos que voltear para no meternos en algo tan privado. En ese momento supe que estaba presenciando un milagro. No de esos milagros de las películas, sino de los milagros reales, de los que pasan cuando el amor es más fuerte que el rencor, cuando el perdón vence al dolor, cuando una madre recupera a su hijo perdido. Lo que pasó después de la reconciliación de Doña Esperanza con Roberto fue algo que marcó para siempre a toda la colonia del Valle. Roberto se quedó esa noche en la casa, durmió en el sofá de la sala, y por primera vez en meses Doña Espe pudo dormir tranquila, sabiendo que su hijo estaba cerca. Al día siguiente, domingo, Doña Esperanza nos despertó tempranito con una decisión que nos sorprendió a todos. Mijitos, nos dijo, con una energía que no habíamos visto desde antes de su enfermedad, quiero hacer una promesa especial a la Virgencita. Quiero hacer una comida grande, más grande que la de diciembre, para darle gracias por haberme regresado a mi hijo. Pero doña Espe, le dijo Carmela, preocupada, recuerde que el doctor le dijo que no se esforzara mucho. Doña Esperanza sonrió y le tomó las manos. Mijita, no voy a cocinar yo sola. Vamos a cocinar todos juntos, como una familia. Roberto ya me dijo que sabe hacer carnitas, tú puedes hacer el arroz, Antonio puede asar la carne, y yo voy a dirigir todo desde una silla. Roberto, que había estado callado desde la mañana, se acercó a su mamá. Mamá, ¿de verdad me va a dejar ayudar? ¿Después de todo lo que le hice? Doña Esperanza le acarició la cara. Mijo, el pasado ya pasó. Lo que importa es lo que hagamos de hoy en adelante. La organización de esa comida fue como ver un milagro desenvolverse. Roberto salió a comprar todo lo necesario, y cuando los vecinos se enteraron de que había regresado el hijo de Doña Esperanza, empezaron a llegar uno por uno para conocerlo. Al principio, Roberto estaba nervioso, porque sabía que todos conocían la historia de cómo había abandonado a su madre. Pero Doña Refugio, que siempre tenía las palabras correctas, lo tranquilizó. Muchacho, le dijo, palmeándole la espalda, todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos. Lo importante es que tuviste el valor de venir a pedirle perdón a tu madre. Eso habla bien de ti. Don Ramiro le dio trabajo en su puesto de periódicos, porque Roberto había perdido su trabajo cuando su esposa se fue. Necesito a alguien que me ayude en las mañanas, le dijo, y tu madre me platicó que eres buen muchacho cuando no andas haciendo tonterías. Roberto aceptó agradecido, y desde ese día empezó a trabajar todas las mañanas, llevándole desayuno a Doña Esperanza antes de irse. El día de la comida, que decidimos hacer el siguiente domingo, llegó gente de toda la colonia. No solo vinieron los vecinos de siempre, sino también todas las clientas del negocio de costura, sus familias, y hasta algunas personas que habían oído hablar de la historia de Doña Esperanza y querían conocerla. Roberto preparó las carnitas en una olla grande que habíamos puesto en el patio. Se levantó a las 4 de la mañana para empezar a cocinar la carne, y el olor que salía de esa olla era para morirse. Carmela hizo arroz rojo en 3 ollas diferentes, y yo me encargué de asar pollo y carne asada en una parrilla que habíamos conseguido prestada. Pero lo más emocionante fue ver a Doña Esperanza dirigiendo todo desde su silla especial que le habíamos puesto en el centro del patio. Tenía una sonrisa que le llegaba hasta las orejas, y cada rato le gritaba instrucciones a Roberto: «Mijo,
ya voltea esa carne, o no dejes que se queme la manteca. Cuando llegó la hora de comer, teníamos como 80 personas en el patio y en la calle. Habían venido familias completas, desde bebés hasta abuelitos. Todas las mesas estaban llenas de comida y el ambiente se sentía como una fiesta de pueblo. Antes de empezar a comer, doña Esperanza pidió que hiciéramos silencio. Se levantó de su silla con la ayuda de Roberto, y con una voz clara que llegó hasta la última persona, dijo: amigos, familia, vecinos, quiero darles las gracias por estar aquí hoy. Hace unos meses yo era una vieja abandonada en una carretera, sin esperanza y sin familia. Pero la Virgencita me mandó ángeles, nos miró a Carmela y a mí, que me dieron un hogar y una nueva familia. Y ahora me regresó a mi hijo, que había perdido el camino pero que tuvo el valor de buscarlo otra vez. Se volteó hacia la imagen de la Virgen que habíamos colgado en el árbol de mango. Virgencita linda, te cumplo mi promesa. Esta comida es para ti, para agradecerte por todos los milagros que me has dado. Y prometo seguir usando mis manos para servir a los demás, mientras tú me dejes. Todos aplaudimos, y después Roberto se acercó al micrófono que habíamos conseguido prestado. Yo también quiero decir algo, dijo con la voz temblorosa. Quiero pedirles perdón a todos por haber lastimado a mi madre. Y quiero agradecerles por haberla cuidado cuando yo no supe hacerlo. Prometo que nunca más voy a fallarle. Esa tarde, mientras comíamos bajo los árboles de mango y escuchábamos música de mariachi que había traído uno de los vecinos, me di cuenta de que estaba viendo el cumplimiento perfecto de una promesa. No solo la promesa de doña Esperanza a la Virgencita, sino la promesa de que el amor siempre vence al odio, de que nunca es tarde para pedir perdón y de que los milagros sí existen cuando menos los esperamos. Han pasado 6 meses desde esa comida inolvidable, y mientras les cuento esta historia, doña Esperanza está en el patio regando sus plantas, como todas las mañanas. Su corazón sigue delicado, pero está estable, y el doctor dice que mientras se siga cuidando, puede vivir muchos años más. Roberto trabaja todas las mañanas con don Ramiro y por las tardes ayuda en el negocio de costura, que ahora se ha vuelto famoso en toda Guadalajara. Carmela y doña Espe han capacitado a 3 muchachas de la colonia para que las ayuden con la costura, y entre todas han formado una cooperativa que da trabajo a familias que lo necesitan. El cuarto que era de Carmen ahora es un taller completo, con 5 máquinas y estantes llenos de telas de todos los colores. Siguen cumpliendo la promesa de hacer vestidos baratos para las muchachas humildes, y parte de las ganancias la donan cada mes a la iglesia del barrio. Pero lo más bonito de todo, compañeros del volante, es ver cómo Roberto se ha convertido en el hijo que doña Esperanza siempre soñó que fuera. Todas las mañanas le lleva su café en la cama, la acompaña a misa los domingos, y por las noches se sientan en el patio a platicar de la vida. A veces los escucho riéndose como 2 niños, y otras veces los veo llorando juntos, sanando todas esas heridas que habían quedado abiertas por tanto tiempo. La otra tarde, mientras yo arreglaba el motor del Milagro Azul en la cochera, doña Esperanza se acercó y se sentó en una silla que Roberto le había puesto ahí para que me hiciera compañía. Antonio, me dijo, quiero contarte algo que nunca te había dicho. Se veía seria, pero con una paz en los ojos que antes no tenía. Aquella tarde cuando me recogiste en la carretera, yo ya había perdido la fe. Estaba tan dolida, tan abandonada, que pensé que Dios se había olvidado de mí. Se quedó callada un momento, viendo las nubes que pasaban lentas por el cielo. Pero cuando tú paraste ese camión azul y me dijiste que me subiera, supe que Dios no me había abandonado.
Supe que me había mandado un ángel. No soy ningún ángel, doña Espe, le dije, limpiándome las manos grasosas con un trapo. Soy un camionero normal, que nada más hizo lo que tenía que hacer. Ella se rió bajito y negó con la cabeza. Mijito, los ángeles no andan con alas y túnicas blancas. Los ángeles andan manejando camiones en las carreteras de México, ayudando a viejitas abandonadas. Los ángeles son las personas que deciden parar cuando ven a alguien que necesita ayuda, aunque eso les traiga problemas. Esas palabras se me quedaron grabadas en el corazón y me hicieron entender algo que antes no había visto claro. Yo pensé que estaba ayudando a Doña Esperanza, pero la verdad es que ella me ayudó a mí más de lo que yo jamás la ayudé a ella. Me dio una familia completa, un hogar lleno de amor, un propósito más grande que solo manejar de un lugar a otro. Carmela y yo hemos empezado los trámites para adoptar a una niñita huérfana que conocimos en la iglesia. Se llama Lupita, tiene 8 años, y tiene unos ojos grandes y tristes que nos recordaron a Doña Esperanza cuando la encontramos. Doña Espe dice que esa niña va a ser su primera nieta de corazón y ya le está enseñando a coser en una máquina pequeñita que Roberto le compró. La casa de la colonia del Valle se ha convertido en un refugio para cualquiera que necesite ayuda. Han llegado muchachas madres solteras que necesitan trabajo, viejitos solos que buscan compañía, familias que no tienen dónde vivir. Doña Esperanza nunca dice que no, siempre encuentra la manera de ayudar, aunque sea con un plato de comida caliente y unas palabras de aliento. Y el milagro azul sigue rodando por las carreteras mexicanas, pero ahora con un propósito diferente. Ya no manejo solo pensando en entregar mercancía y cobrar mi viaje. Ahora siempre voy atento, viendo si alguien necesita ayuda en la carretera, si hay alguna Doña Esperanza perdida esperando que alguien pare por ella. La semana pasada, en la carretera a Zacatecas, vi a un señor mayor con su carro descompuesto bajo el sol. Paré el milagro azul y lo ayudé a arreglar su carro. No era nada serio, nada más una manguera rota. Cuando terminamos, el señor me quiso pagar, pero yo le dije que no. ¿Por qué me ayuda sin cobrarme?, me preguntó. Y yo le contesté lo mismo que Doña Esperanza me había enseñado, porque en esta vida, hermano, todos necesitamos ayuda alguna vez. Ahora entiendo que esa tarde de octubre, cuando vi a Doña Esperanza sentada bajo ese mezquite, no fue casualidad. Fue un plan de Dios, un milagro disfrazado de desgracia, una bendición que llegó vestida de problema. Porque a veces las cosas más bonitas de la vida empiezan con los momentos más difíciles. Mientras termino de contarles esta historia, puedo oír las voces de mi familia en el patio, Doña Esperanza cantándole a sus plantas, Roberto riéndose de algo que le dijo Carmela, y Lupita corriendo entre los árboles de mango. Es el sonido de la felicidad, el sonido de una familia que se encontró en el lugar menos esperado. Porque quien se detiene en la carretera para ayudar a un desconocido, nunca anda solo en el camino de la vida. Y quien abre su corazón para dar amor, siempre recibe más amor del que puede imaginar. Si esta historia también tocó tu corazón, déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame si alguna vez has ayudado a alguien en la carretera, o si alguien te ha ayudado a ti cuando más lo necesitabas. Y suscríbete para más relatos de fe, esperanza y esos milagros que solo pasan cuando decidimos ser mejores personas. Hasta la próxima, compañeros del volante. Que Dios los bendiga y los cuide en todos sus caminos.